Oh, si siquiera tienes saldo bancario, te pagaré el doble. Las palabras resonaron en el vestíbulo de mármol como una bofetada. La voz de Víctor llevaba esa crueldad particular reservada para aquellos que se creen intocables. Su traje caro brillaba bajo los candelabros de cristal, y su cabello perfectamente peinado captaba la luz mientras echaba la cabeza hacia atrás riendo. Sofía se quedó paralizada, su carrito de limpieza a su lado. Los guantes de goma amarillos todavía goteando desinfectante. Todo el vestíbulo quedó en silencio. Los empleados con sus trajes a medida se giraron para mirar, algunos cubriendo sus bocas para ocultar sonrisas, otros mirando hacia otro lado con vergüenza. Pero no Víctor. Estaba disfrutando demasiado este momento para dejarlo pasar. Vamos, Sofía, continuó, su voz goteando falsa preocupación. Muéstranos ese impresionante extracto bancario. Estoy seguro de que todos aquí nos encantaría ver cuánto ahorra una limpiadora. Gesticuló grandiosamente hacia la creciente multitud de espectadores. Tal vez todos podamos aprender algo sobre planificación financiera de ti. El agarre de Sofía se apretó en el mango del trapeador. Por solo un momento, algo destelló en sus ojos. Algo que no pertenecía del todo a alguien que pasaba sus días fregando pisos y vaciando papeleras. Pero el momento pasó tan rápidamente que cualquiera que estuviera mirando podría haberlo imaginado. «Yo necesito terminar de limpiar», susurró, su voz apenas audible. Víctor se acercó más, sus zapatos de cuero caros resonando contra el mármol pulido. «Oh, no, no hemos terminado aquí. Verán, damas y caballeros», se giró para dirigirse a su audiencia improvisada. Esto es lo que sucede cuando las personas no entienden su lugar en el mundo. Empiezan a tener ideas por encima de su posición. La mañana había comenzado como cualquier otra para Sofía. Llegó a Meridian Financial antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 18 meses. El edificio era un monumento a la riqueza y el poder. 57 pisos de vidrio y acero que se elevaban hacia el cielo como una lanza plateada. Dentro, cada superficie brillaba con el tipo de perfección que solo el dinero ilimitado podía comprar. Sofía conocía cada centímetro de este edificio. Sabía qué ejecutivos dejaban sus oficinas sin cerrar, qué departamentos generaban más basura y qué pisos requerían más atención. Se movía por los pasillos como un fantasma, invisible para la mayoría de los empleados que pasaban corriendo junto a ella en su búsqueda de ganancias y prestigio. Pero Víctor Harrington, gerente de sucursal de la División de Préstamos Comerciales, había hecho su misión personal asegurarse de que nunca olvidara su lugar. «¿Sabes cuál es tu problema?», continuó Víctor, rodeándola como un depredador. «No entiendes la diferencia entre nosotros. Yo manejo portafolios que valen millones. Tomo decisiones que afectan miles de empleos. Uso trajes que cuestan más de lo que ganas en 6 meses». Hizo una pausa dramática, enderezando su alfiler de corbata dorado. «Y tú, bueno, tú limpias después de personas como yo». Sofía mantuvo la cabeza baja, pero sus manos habían dejado de temblar. Había algo en la forma en que se sostenía, la forma en que su respiración se había estabilizado, que parecía extrañamente fuera de lugar para alguien bajo tal ataque público. «Señor», dijo en voz baja, «realmente debería volver al trabajo». «¿Trabajo?», Víctor rió, un sonido áspero que rebotó en las paredes de mármol. «¿Así es como lo llamas? ¿Empujar un trapeador y fingir entender las conversaciones que escuchas por casualidad? Dime, Sofía, cuando limpias mi oficina, ¿alguna vez miras los informes en mi escritorio y te preguntas qué significan esos números grandes?» Algo cambió en la expresión de Sofía. Por solo una fracción de segundo, sus ojos se encontraron directamente con los de él, y Víctor sintió un escalofrío inesperado recorrer su columna. Había algo en su mirada que no coincidía con su posición humilde, algo que le recordaba incómodamente a la mirada que sus propios superiores le daban cuando estaban descontentos. Pero el momento pasó, y Sofía volvió a ser la humilde mujer de la limpieza, hombros encorvados, ojos bajos. «No leo sus papeles, señor», dijo. «Eso no sería apropiado».
Por supuesto que no lo sería, acordó Víctor, su confianza regresando. Porque incluso si pudieras leerlos, no los entenderías. Estos son instrumentos financieros complejos, estrategias de inversión sofisticadas. Este es el mundo de las altas finanzas. No, gesticuló despectivamente hacia su carrito. Cualquier mundo del que vengas. La multitud estaba creciendo. La noticia se había extendido por el edificio de que Víctor estaba dando otro espectáculo, y los empleados se estaban reuniendo para mirar. Algunos parecían incómodos, pero otros parecían entretenidos por el espectáculo. Después de todo, esto era Meridian Financial, donde el poder y la jerarquía lo eran todo, y ver a alguien siendo puesto en su lugar era una forma de entretenimiento corporativo. Tal vez deberías apegarte a lo que conoces, sugirió Margaret Chen, la subdirectora de operaciones. Había aparecido al lado de Víctor, atraída por la conmoción como una polilla a la llama. Margaret siempre había estado ansiosa por alinearse con el poder, y la humillación pública de Víctor al personal de limpieza era solo otra oportunidad para demostrar su lealtad a la jerarquía corporativa. Exactamente, dijo Víctor, dedicando a Margaret una sonrisa de agradecimiento. Todos deberían apegarse a lo que conocen, y lo que Sofía conoce es cómo hacer las cosas limpias y brillantes. Se volvió hacia Sofía con simpatía exagerada. ¿No es así? Trabajo simple para gente simple. Pero Sofía ya no lo estaba mirando. Su atención se había desplazado hacia algo más allá de la multitud, y por un momento toda su postura cambió. Se enderezó ligeramente, su cabeza inclinándose en un ángulo que sugería que estaba escuchando algo que el resto de ellos no podía oír. Cuando volvió a enfocarse en Víctor, había algo diferente en sus ojos de nuevo, algo que lo hizo pausar a mitad de la oración. ¿Hay algo que quisieras decir?, preguntó, su voz llevando solo un toque de incertidumbre. Sofía negó lentamente con la cabeza. No, señor. Tiene toda la razón. Todos deberían apegarse a lo que conocen. Había algo en la forma en que lo dijo, una confianza tranquila que no coincidía con sus palabras, que hizo que varias personas en la multitud intercambiaran miradas. Pero Víctor estaba demasiado atrapado en su propia actuación para notarlo. Bien, dijo, aplaudiendo. Me alegra que nos entendamos. Ahora creo que tienes baños que limpiar en el piso 37. Los baños ejecutivos no se friegan solos. Mientras Sofía comenzaba a empujar su carrito hacia los ascensores, Víctor gritó una humillación final. Y Sofía, la próxima vez que quieras contar dinero, limítate a contar las monedas en la fuente. Eso está más a tu nivel. La multitud se dispersó con una mezcla de risas incómodas y suspiros aliviados. El espectáculo había terminado y podían volver a su importante trabajo, seguros en el conocimiento de que el orden natural había sido mantenido. Pero mientras Sofía esperaba el ascensor, sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su uniforme. Para cualquiera que estuviera mirando, podría haber parecido una simple lista de verificación de limpieza. Pero las páginas que pasaron rápidamente estaban llenas de números, cálculos y lo que parecía notablemente como proyecciones financieras complejas. Hizo una anotación rápida, devolvió el cuaderno a su bolsillo y entró al ascensor con el mismo comportamiento tranquilo que había mantenido durante todo el encuentro. Cuando las puertas se cerraron, finalmente se permitió una pequeña sonrisa casi imperceptible. Víctor no tenía idea de cuán acertado estaba sobre que las personas se apegaran a lo que conocen. La pregunta era, ¿qué conocía exactamente Sofía? ¿Y por qué alguien con su conocimiento aparente estaba empujando un carrito de limpieza por los pasillos de Meridian Financial? El ascensor subió hacia el piso 37, llevando consigo secretos que, en solo unas semanas, voltearían completamente el mundo cuidadosamente construido de Víctor. Claro, voy a traducir la historia completa para el español. Aquí está. Si siquiera tienes saldo bancario, te pagaré el doble. Las palabras resonaron en el vestíbulo de mármol como una bofetada. La voz de Víctor llevaba esa crueldad particular reservada para aquellos que se creen intocables. Su traje caro brillaba bajo los candelabros de cristal, y su cabello perfectamente peinado captaba la luz mientras echaba la cabeza hacia atrás riendo. Sofía se quedó paralizada, su carrito de limpieza a su lado, los guantes de goma amarillos todavía goteando desinfectante.
Todo el vestíbulo quedó en silencio. Los empleados con sus trajes a medida se giraron para mirar, algunos cubriendo sus bocas para ocultar sonrisas, otros mirando hacia otro lado con vergüenza. Pero no Víctor. Estaba disfrutando demasiado este momento para dejarlo pasar. «Vamos, Sofía», continuó, su voz goteando falsa preocupación. «Muéstranos ese impresionante extracto bancario. Estoy seguro de que todos aquí nos encantaría ver cuánto ahorra una limpiadora». Gesticuló grandiosamente hacia la creciente multitud de espectadores. «Tal vez todos podamos aprender algo sobre planificación financiera de ti». El agarre de Sofía se apretó en el mango del trapeador. Por solo un momento, algo destelló en sus ojos, algo que no pertenecía del todo a alguien que pasaba sus días fregando pisos y vaciando papeleras. Pero el momento pasó tan rápidamente que cualquiera que estuviera mirando podría haberlo imaginado. «Yo necesito terminar de limpiar», susurró, su voz apenas audible. Víctor se acercó más, sus zapatos de cuero caro resonando contra el mármol pulido. «Oh, no, no, no. No hemos terminado aquí. Verán, damas y caballeros». Se giró para dirigirse a su audiencia improvisada. «Esto es lo que sucede cuando las personas no entienden su lugar en el mundo. Empiezan a tener ideas por encima de su posición». La mañana había comenzado como cualquier otra para Sofía. Llegó a Meridian Financial antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 18 meses. El edificio era un monumento a la riqueza y el poder. 57 pisos de vidrio y acero que se elevaban hacia el cielo como una lanza plateada. Dentro, cada superficie brillaba con el tipo de perfección que solo el dinero ilimitado podía comprar. Sofía conocía cada centímetro de este edificio. Sabía qué ejecutivos dejaban sus oficinas sin cerrar, qué departamentos generaban más basura y qué pisos requerían más atención. Se movía por los pasillos como un fantasma, invisible para la mayoría de los empleados que pasaban corriendo junto a ella en su búsqueda de ganancias y prestigio. Pero Víctor Harrington, gerente de sucursal de la División de Préstamos Comerciales, había hecho su misión personal asegurarse de que nunca olvidara su lugar. «¿Sabes cuál es tu problema?», continuó Víctor rodeándola como un depredador. «No entiendes la diferencia entre nosotros. Yo manejo portafolios que valen millones. Tomo decisiones que afectan miles de empleos. Uso trajes que cuestan más de lo que ganas en 6 meses». Hizo una pausa dramática, enderezando su alfiler de corbata dorado. «Y tú, bueno, tú limpias después de personas como yo». Sofía mantuvo la cabeza baja, pero sus manos habían dejado de temblar. Había algo en la forma en que se sostenía, la forma en que su respiración se había estabilizado, que parecía extrañamente fuera de lugar para alguien bajo tal ataque público. «Señor», dijo en voz baja, «realmente debería volver al trabajo». «¿Trabajo?», Víctor rió, un sonido áspero que rebotó en las paredes de mármol. «¿Así es como lo llamas? Empujar un trapeador y fingir entender las conversaciones que escuchas». «Dime, Sofía, cuando limpias mi oficina, ¿alguna vez miras los informes en mi escritorio y te preguntas qué significan esos números grandes?». Algo cambió en la expresión de Sofía. Por solo una fracción de segundo, sus ojos se encontraron directamente con los de él, y Víctor sintió un escalofrío inesperado recorrer su columna. Había algo en su mirada que no coincidía con su posición humilde, algo que le recordaba incómodamente a la mirada que sus propios superiores le daban cuando estaban descontentos. Pero el momento pasó, y Sofía volvió a ser la humilde mujer de la limpieza, hombros encorvados, ojos bajos. «No leo sus papeles, señor», dijo. «Eso no sería apropiado». «Por supuesto que no lo sería», acordó Víctor, su confianza regresando, «porque incluso si pudieras leerlos, no los entenderías. Estos son instrumentos financieros complejos, estrategias de inversión sofisticadas. Este es el mundo de las altas finanzas. No». Gesticuló despectivamente hacia su carrito. «Cualquier mundo del que vengas». La multitud estaba creciendo. La noticia se había extendido por el edificio de que Víctor estaba dando otro espectáculo, y los empleados se estaban reuniendo para mirar. Algunos parecían incómodos, pero otros parecían entretenidos por el espectáculo. Después de todo, esto era Meridian Financial, donde el poder y la jerarquía lo eran todo,
y ver a alguien siendo puesto en su lugar era una forma de entretenimiento corporativo. Tal vez deberías apegarte a lo que conoces, sugirió Margaret Chen, la subdirectora de operaciones. Había aparecido al lado de Víctor, atraída por la conmoción como una polilla a la llama. Margaret siempre había estado ansiosa por alinearse con el poder, y la humillación pública de Víctor al personal de limpieza era solo otra oportunidad para demostrar su lealtad a la jerarquía corporativa. Exactamente, dijo Víctor, dedicando a Margaret una sonrisa de agradecimiento. Todos deberían apegarse a lo que conocen. Y lo que Sofía conoce es cómo hacer las cosas limpias y brillantes. Se volvió hacia Sofía con simpatía exagerada. ¿No es así? Trabajo simple para gente simple. Pero Sofía ya no lo estaba mirando. Su atención se había desplazado hacia algo más allá de la multitud, y por un momento toda su postura cambió. Se enderezó ligeramente, su cabeza inclinándose en un ángulo que sugería que estaba escuchando algo que el resto de ellos no podía oír. Cuando volvió a enfocarse en Víctor, había algo diferente en sus ojos de nuevo, algo que lo hizo pausar a mitad de la oración. ¿Hay algo que quisieras decir?, preguntó, su voz llevando solo un toque de incertidumbre. Sofía negó lentamente con la cabeza. No, señor, tiene toda la razón. Todos deberían apegarse a lo que conocen. Había algo en la forma en que lo dijo, una confianza tranquila que no coincidía con sus palabras, que hizo que varias personas en la multitud intercambiaran miradas. Pero Víctor estaba demasiado atrapado en su propia actuación para notarlo. Bien, dijo aplaudiendo. Me alegra que nos entendamos. Ahora, creo que tienes baños que limpiar en el piso 37. Los baños ejecutivos no se friegan solos. Mientras Sofía comenzaba a empujar su carrito hacia los ascensores, Víctor gritó una humillación final. Y Sofía, la próxima vez que quieras contar dinero, limítate a contar las monedas en la fuente. Eso está más a tu nivel. La multitud se dispersó con una mezcla de risas incómodas y suspiros aliviados. El espectáculo había terminado y podían volver a su importante trabajo, seguros en el conocimiento de que el orden natural había sido mantenido. Pero mientras Sofía esperaba el ascensor, sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su uniforme. Para cualquiera que estuviera mirando, podría haber parecido una simple lista de verificación de limpieza. Pero las páginas que pasaron rápidamente estaban llenas de números, cálculos y lo que parecía notablemente como proyecciones financieras complejas. Hizo una anotación rápida, devolvió el cuaderno a su bolsillo y entró al ascensor con el mismo comportamiento tranquilo que había mantenido durante todo el encuentro. Cuando las puertas se cerraron, finalmente se permitió una pequeña sonrisa casi imperceptible. Víctor no tenía idea de cuán acertado estaba sobre que las personas se apegaran a lo que conocen. La pregunta era, ¿qué conocía exactamente Sofía? ¿Y por qué alguien con su conocimiento aparente estaba empujando un carrito de limpieza por los pasillos de Meridian Financial? El ascensor subió hacia el piso 37, llevando consigo secretos que, en solo unas semanas, voltearían completamente el mundo cuidadosamente construido de Víctor. La historia continúa en español. Continúa la historia completa en español, siguiendo el mismo padrón. El piso 37 era el reino de Víctor, y lo gobernaba con el puño de hierro de alguien que había luchado hasta la gerencia media y pretendía quedarse allí. Su oficina esquinera tenía vista al distrito financiero, una vista que costaba a la empresa 12,000 al mes en alquiler. Pero Víctor lo consideraba un gasto necesario. Después de todo, ¿cómo podría comandar respeto si no parecía exitoso? Sofía llegó con su carrito 20 minutos después del incidente en el vestíbulo. Golpeó suavemente en su puerta, esperando permiso para entrar. «Adelante», llamó Víctor sin levantar la vista de la pantalla de su computadora. Estaba revisando las proyecciones trimestrales, números que determinarían su bonificación y, más importante, su posición con los directores regionales. La presentación ante la Junta era en solo 3 semanas, y todo tenía que ser perfecto. Sofía entró silenciosamente, comenzando su rutina de vaciar papeleras y quitar el polvo de las superficies.
Durante varios minutos, los únicos sonidos fueron el suave roce de su paño contra la madera y el clic del teclado de Víctor. Entonces Víctor notó algo que lo hizo detenerse. Sofía había dejado de limpiar y estaba perfectamente inmóvil, mirando la pantalla de su computadora desde el otro lado de la habitación. A esa distancia, no debería haber sido capaz de leer nada, pero su expresión sugería que no solo estaba leyendo, sino procesando lo que veía. ¿Hay algún problema?, preguntó Víctor bruscamente. Sofía volvió a la atención. No, señor. Lo siento, señor. Pero mientras reanudaba el quitado del polvo, Víctor la atrapó mirando la pantalla de nuevo. Esta vez estaba seguro. Estaba leyendo sus informes financieros desde 15 pies de distancia. Y a juzgar por el ligero ceño fruncido en su rostro, estaba entendiendo. Sofía, dijo lentamente, ¿qué ves cuando miras mi computadora? Se congeló, paño en mano. Yo no miro su computadora, señor. Pero estabas mirando, ¿qué viste? Por un largo momento, Sofía no dijo nada. Entonces, tan bajo que casi lo perdió, susurró. Las proyecciones del tercer trimestre para la cuenta Henderson están desviadas en aproximadamente 2.7%. La sangre de Víctor se heló. La cuenta Henderson era confidencial. Más importante, Sofía tenía razón. Había estado luchando con esos números exactos durante 3 días, incapaz de averiguar por qué sus cálculos no coincidían con los rendimientos esperados. ¿Cómo podía una limpiadora detectar un error que le había tomado 72 horas identificar? ¿Cómo sabes sobre la cuenta Henderson?, exigió. El rostro de Sofía palideció. Yo lo escuché hablar de ello. No quise. ¿Me escuchaste hablar sobre cálculos porcentuales? ¿Desde el otro lado de la habitación? Mientras pasabas la aspiradora, Víctor se levantó, su silla raspando contra el piso. ¿Crees que soy estúpido, Sofía? Retrocedió hacia la puerta, pero Víctor fue más rápido. Se movió para bloquear su salida, su rostro retorcido con una mezcla de confusión y rabia. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria, dijo. Siéntate. Señor, realmente debería terminar las otras oficinas. Siéntate. Sofía tomó reluctantemente la silla frente a su escritorio, sus suministros de limpieza olvidados junto a la puerta. Víctor estudió su rostro, buscando pistas para explicar lo que acababa de presenciar. Háblame de tu educación, dijo. Terminé la secundaria, respondió Sofía cuidadosamente. ¿Dónde? Una escuela pequeña. No la conocería. Inténtalo. Sofía estuvo en silencio tanto tiempo que Víctor pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Estudié de forma privada. Principalmente tutores. ¿Tutores? Víctor se reclinó en su silla. Eso es interesante. ¿Qué tipo de tutores tiene una limpiadora? Mi familia creían en la educación. Tu familia. Víctor golpeó su bolígrafo contra el escritorio, su mente acelerada. ¿Y qué hace tu familia, Sofía? Otra larga pausa. Ellos trabajan en negocios. ¿Negocios? Los ojos de Víctor se estrecharon. ¿Qué tipo de negocios? Sofía se levantó abruptamente. Realmente debería volver al trabajo. Señor, siéntate. La voz de Víctor chasqueó como un látigo. No he terminado contigo. Pero Sofía ya estaba en la puerta, su mano en la manija. Por solo un momento, se giró para mirarlo, y Víctor vio algo en sus ojos que hizo que su estómago se revolviera. No era miedo o sumisión. Era lástima. Que tenga un buen día, señor Harrington, dijo en voz baja, y luego se fue. Víctor miró la puerta cerrada durante un minuto completo, su mente agitándose. Algo estaba muy mal aquí. Las limpiadoras no detectaban errores financieros complejos desde el otro lado de la habitación. No tenían tutores privados o familias en los negocios, y ciertamente no miraban a los gerentes senior con lástima. Levantó el teléfono y marcó a seguridad. Habla Harrington. Necesito que saquen el archivo de empleo de Sofía. Se detuvo, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su apellido. La limpiadora que trabaja en el piso 37. Quiero ver todo. Referencias, verificación de antecedentes, empleo anterior. Todo. 20 minutos después, Marcus Webb de seguridad golpeó su puerta llevando una carpeta delgada. Aquí está lo que tenemos sobre Sofía Castellanos.
dijo Marcus, colocando el archivo en el escritorio de Víctor. Víctor lo abrió inmediatamente, sus ojos escaneando el contenido escaso. Empleo previo en otras 2 empresas de limpieza. Referencias que se verificaban pero eran sorprendentemente vagas. Una dirección en una parte modesta de la ciudad. Nada inusual, nada sospechoso. Y sin embargo, ¿esto es todo?, preguntó Víctor. ¿Esto es todo? Marcus asintió. Archivo bastante estándar para personal de limpieza contratado. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Víctor cerró la carpeta, su frustración aumentando. No, no hay problema. Pero había un problema, y estaba creciendo por hora. Durante los siguientes días, Víctor se encontró observando a Sofía con creciente sospecha. Comenzó a cronometrar sus movimientos por el edificio para coincidir con su horario de limpieza, observándola desde la distancia. Lo que vio solo profundizó su confusión. Sofía se movía por el edificio con un conocimiento íntimo de su diseño que iba mucho más allá de lo que cualquier persona de limpieza debería poseer. Sabía qué ascensores eran más rápidos, qué rutas evitaban el tráfico peatonal más pesado, y de alguna manera siempre lograba limpiar las oficinas más importantes justo antes de las reuniones cruciales. Más preocupante aún, Víctor comenzó a notar que otros empleados la trataban de manera diferente a lo que había asumido. Mientras que la mayoría la ignoraba, algunos del personal senior asentían respetuosamente cuando pasaba. Margaret Chen, que había estado tan ansiosa por unirse a su humillación pública de Sofía, era notablemente educada en las interacciones privadas con ella. Durante una reunión de personal el jueves, Víctor decidió probar sus crecientes sospechas. He estado pensando, anunció a la sala de conferencias llena de gerentes y jefes de departamento, que necesitamos ser más cuidadosos con la seguridad, documentos confidenciales, conversaciones sensibles. Tenemos personal de limpieza moviéndose por todas las áreas del edificio, y me pregunto si estamos siendo tan cautelosos como deberíamos. Varias personas se movieron incómodamente en sus asientos. Margaret Chen se aclaró la garganta. ¿Estás sugiriendo que ha habido una violación?, preguntó James Morrison, el jefe de cumplimiento. Estoy sugiriendo que podríamos estar siendo demasiado confiados, respondió Víctor. Por ejemplo, ayer descubrí que nuestra limpiadora pudo leer datos financieros confidenciales desde la pantalla de mi computadora. Desde el otro lado de la habitación. La sala quedó en silencio. Entonces, para sorpresa de Víctor, varias personas intercambiaron miradas que parecían más preocupadas que sorprendidas. Víctor, dijo Patricia López, la vicepresidenta senior, creo que podrías estar malinterpretando la situación. ¿Qué situación?, exigió Víctor. Patricia miró alrededor de la sala como buscando apoyo. Luego pareció tomar una decisión. Sofía Castellanos no es solo cualquier persona de limpieza. Ella es... ¿Ella es qué? Patricia hizo una pausa, claramente luchando con cuánto revelar. Es alguien que merece cierto nivel de respeto. Su trasfondo es más complejo de lo que parece. Víctor sintió que su rostro se calentaba. Más complejo. Es una limpiadora. Vacía mi papelera y trapea mi piso. Sí, dijo Patricia cuidadosamente. Hace esas cosas. Pero eso no significa... ¿no significa qué?, interrumpió Víctor. ¿Están todos ustedes en algún tipo de broma? ¿Es esto alguna broma elaborada? El incómodo silencio que siguió le dijo a Víctor todo lo que necesitaba saber. Había algo sobre Sofía que todos los demás entendían menos él. Algo lo suficientemente importante como para que incluso la alta dirección pisara con cuidado alrededor de una mujer que pasaba sus días empujando un trapeador. Esa tarde, Víctor decidió realizar su propia investigación. Esperó hasta que Sofía terminara de limpiar su oficina. Luego la siguió a distancia mientras hacía sus rondas por el edificio. Lo que observó hizo que su cabeza diera vueltas. La primera parada de Sofía fue el piso 42, hogar de las oficinas ejecutivas senior. Víctor observó desde la escalera mientras entraba en la oficina de Robert Kim, el director financiero. A través de la partición de vidrio podía verlos hablando, pero esto no era el breve intercambio entre ejecutivo y personal de limpieza que esperaba. La conversación duró casi 10 minutos. Sofía estaba sentada frente al escritorio de Kim
y él le estaba mostrando documentos, señalando secciones específicas mientras ella asentía y ocasionalmente hacía preguntas. Preguntas que Kim respondía con obvio respeto. Cuando Sofía finalmente dejó la oficina de Kim, Víctor tuvo que apresurarse para evitar ser visto. La siguió hasta el ascensor, manteniéndose lo suficientemente atrás para permanecer inadvertido. Su siguiente parada fue el piso 45, donde entró en la oficina de Linda Harrison, la jefa de estrategias de inversión. Nuevamente, Víctor observó a través del vidrio mientras Sofía se sentaba para lo que era claramente una discusión de negocios, no una cita de limpieza. Para cuando Sofía llegó al piso 47, la visión del mundo de Víctor se estaba derrumbando. El piso 47 era de acceso restringido solamente. Ejecutivo senior, miembros de la Junta y sus informes directos. El personal de limpieza nunca debería haber sido permitido allí sin escolta, pero Sofía pasó su propia tarjeta de acceso y caminó directamente a la oficina esquinera que Víctor solo había visto desde afuera. La placa en la puerta decía Presidente Emérito, y Víctor había escuchado rumores de que pertenecía a alguien tan alto en la jerarquía corporativa que la mayoría de los empleados nunca lo veían. Sofía golpeó una vez y entró sin esperar respuesta. Víctor se presionó contra la pared, su corazón martillando. A través de una rendija en la puerta podía escuchar voces. La voz de Sofía, más clara y más confiada de lo que jamás la había escuchado, y la voz de un hombre que no reconoció. Las proyecciones Henderson siguen siendo problemáticas, decía Sofía. El equipo está trabajando con suposiciones erróneas sobre la volatilidad del mercado. ¿Qué tan significativo es el error?, preguntó el hombre. Lo suficientemente significativo como para afectar la presentación trimestral. Si Víctor procede con sus números actuales, la Junta lo notará inmediatamente. Las rodillas de Víctor casi cedieron. Sofía estaba discutiendo su trabajo, su presentación, con alguien en la oficina del presidente. Y lo estaba discutiendo con una experiencia que desmentía todo lo que él creía saber sobre ella. ¿Qué recomiendas?, preguntó el hombre. Me encargaré de ello, respondió Sofía, discretamente. Víctor no esperó para escuchar más. Tropezó de vuelta al ascensor, su mente dando vueltas con preguntas que exigían respuestas. ¿Quién era Sofía Castellanos? ¿Cuál era su verdadera relación con la empresa? ¿Y por qué estaba fingiendo ser una simple limpiadora cuando claramente tenía acceso a los niveles más altos del poder corporativo? Para cuando llegó a su oficina, Víctor había tomado una decisión. Mañana confrontaría a Sofía directamente. Exigiría respuestas y no aceptaría evasivas o medias verdades. Pero primero tenía una llamada telefónica que hacer. Margaret dijo cuando respondió, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto, Víctor, ¿qué es? ¿Qué sabes sobre Sofía Castellanos? El silencio en el otro extremo de la línea se extendió tanto que Víctor pensó que la llamada se había cortado. Margaret, Víctor dijo finalmente, su voz cuidadosamente controlada. Creo que deberías tener mucho cuidado sobre cómo manejas a Sofía. ¿Por qué? Otra pausa. Porque algunas personas en esta empresa no son lo que parecen ser. Y Sofía Castellanos definitivamente es una de esas personas. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Margaret lentamente, que la presentación de mañana podría no ir como piensas. La línea se cortó, dejando a Víctor mirando su teléfono con una creciente sensación de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar a su alrededor. Afuera de su ventana, el sol se ponía sobre el distrito financiero, proyectando largas sombras a través de su oficina. En menos de 24 horas estaría de pie frente a la junta directiva, presentando proyecciones trimestrales que Sofía aparentemente ya había identificado como defectuosas. Y en algún lugar de este edificio, una mujer a la que había pasado meses humillando se movía por los niveles más altos del poder corporativo con una facilidad que sugería que pertenecía allí mucho más que él. Víctor pasó el resto de la noche revisando su presentación, verificando y volviendo a verificar sus números, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía sacudirse la sensación de que Sofía Castellanos sabía algo que él no sabía, algo que estaba a punto de cambiar todo. Antes de continuar, dime desde dónde estás mirando. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia.
La mañana de la presentación ante la Junta llegó con ese tipo de claridad cristalina que hace que todo parezca más nítido, más definido. Víctor había estado despierto desde las 4 de la mañana, ensayando su discurso, verificando sus diapositivas una última vez y tratando de ignorar el nudo creciente de ansiedad en su estómago. La sala de juntas en el piso 50 era un templo al poder corporativo. Ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad abajo, mientras que la enorme mesa de caoba podía acomodar cómodamente a 30 personas. Hoy, albergaría a 12 de los individuos más poderosos del mundo financiero, hombres y mujeres cuyas decisiones afectaban millones de vidas y miles de millones en activos. Víctor llegó temprano, como era su costumbre, queriendo asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Sus materiales de presentación estaban organizados con precisión militar, su laptop conectada y probada, archivos de respaldo listos en caso de dificultades técnicas. Incluso había usado su traje más caro, el que reservaba para las ocasiones más importantes. A las 9 en punto precisamente, los miembros de la Junta comenzaron a entrar. Víctor reconoció a la mayoría de ellos de las publicaciones de la empresa y artículos de noticias. Patricia López, a quien conocía de las reuniones internas. Robert Kim, cuya conversación con Sofía todavía atormentaba sus pensamientos. Linda Harrison, cuya oficina Sofía había visitado con tal familiaridad casual. Y entonces, cuando los últimos miembros tomaron sus asientos, Víctor notó a alguien que no esperaba ver. Sofía Castellanos estaba de pie silenciosamente junto a la puerta lateral, no con su uniforme de limpieza habitual, sino vistiendo un sencillo vestido negro que de alguna manera lograba verse tanto modesto como elegante. Llevaba un portafolio de cuero en lugar de suministros de limpieza y su cabello estaba recogido en un estilo profesional que transformaba toda su apariencia. Víctor la miró confundido. ¿Qué hacía una limpiadora en la sala de juntas durante la presentación más importante de su carrera? Damas y caballeros, Patricia López llamó la reunión al orden. Gracias a todos por estar aquí hoy. Como saben, estamos aquí para revisar las proyecciones trimestrales de la División de Préstamos Comerciales, presentadas por nuestro gerente de sucursal, Víctor Harrington. Víctor se levantó, sus comentarios de apertura preparados listos en su lengua, pero Patricia no había terminado. Antes de comenzar, continuó. Me gustaría reconocer que tenemos una observadora especial con nosotros hoy, alguien que ha estado monitoreando la situación de cerca. Los ojos de Víctor encontraron a Sofía nuevamente. Estaba sentada en una silla junto a la pared, sus manos dobladas en su regazo, observándolo con una expresión que no podía descifrar del todo. Ahora entonces, Víctor, dijo Patricia, por favor proceda con su presentación. Víctor hizo clic en su primera diapositiva, la rutina familiar ayudando a calmar sus nervios. Gracias, Patricia. Damas y caballeros, me complace informar que la División de Préstamos Comerciales ha superado nuestros objetivos en varias áreas clave. Durante los primeros 20 minutos, todo fue según lo planeado. Víctor presentó su análisis cuidadosamente preparado, destacando éxitos y abordando desafíos con la confianza de alguien que había vivido y respirado estos números durante meses. Pero entonces llegó a las proyecciones de la cuenta Henderson, y todo comenzó a desmoronarse. Como pueden ver en la diapositiva 15, dijo Víctor, haciendo clic para mostrar sus cálculos. El portafolio Henderson está proyectado para rendir un retorno del 8.4% durante el próximo trimestre fiscal, representando una mejora significativa sobre el rendimiento anterior. Robert Kim se inclinó hacia adelante, estudiando los números en la pantalla. Víctor, ¿puedes guiarnos a través de la metodología detrás de estas proyecciones? Víctor sintió una oleada de inquietud. El tono de Kim era neutral, pero había algo en su expresión que sugería escepticismo. Ciertamente, basamos nuestros cálculos en las tendencias actuales del mercado, ajustadas por variaciones estacionales y factorizando los patrones de rendimiento histórico del cliente. ¿Y estás seguro de estos números? Absolutamente, los he verificado múltiples veces. Kim miró a través de la mesa a Linda Harrison, quien asintió ligeramente.
Entonces, para horror de Víctor, Kim miró directamente a Sofía. «Sofía», dijo Kim en voz baja, «¿te gustaría comentar?» La sala quedó en silencio. Víctor sintió que la sangre se drenaba de su rostro mientras cada par de ojos se volvía hacia la mujer que había pasado meses burlándose y humillando. Sofía se levantó lentamente, sus movimientos gráciles y cuando habló, su voz era clara y confiada, nada como el tímido susurro al que Víctor estaba acostumbrado a escuchar. «Las proyecciones Henderson contienen varios errores críticos», dijo, caminando hacia la pantalla de presentación. «La metodología que Víctor describió es sólida en teoría, pero la implementación es defectuosa». Víctor la miró con incredulidad. «Disculpa, ¿qué crees exactamente que estás haciendo?» Sofía se giró para enfrentarlo, y por primera vez en 18 meses, lo miró directamente a los ojos sin pestañear. «Estoy haciendo mi trabajo, Víctor». «¿Tu trabajo?» «Tu trabajo es limpiar pisos y vaciar papeleras». Un murmullo recorrió la sala. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas, y Víctor captó a Patricia López sacudiendo la cabeza en lo que parecía decepción. «No, Víctor», dijo Sofía con calma, «ese nunca fue mi trabajo. Eso fue solo lo que elegí hacer». Hizo clic en la siguiente diapositiva, revelando un análisis detallado de la cuenta Henderson que Víctor nunca había visto antes. Los números eran suyos, pero el análisis era mucho más sofisticado que cualquier cosa que él hubiera preparado. «El error fundamental», continuó Sofía, «está en la suposición sobre la volatilidad del mercado». Víctor usó datos históricos de los últimos 2 años, pero no tuvo en cuenta los cambios regulatorios que entraron en vigor hace 6 meses. Estos cambios han creado una nueva línea base para la evaluación de riesgos que hace que sus proyecciones sean optimistas en aproximadamente 2.7%. La boca de Víctor se abrió. 2.7%, la discrepancia exacta que ella había mencionado en su oficina 3 días atrás. Además, continuó Sofía, mostrando otra diapositiva, los ajustes estacionales se basan en patrones que ya no aplican. La dinámica del mercado ha cambiado significativamente desde la fusión con Continental Holdings, creando nuevas variables que no fueron factorizadas en estos cálculos. Víctor encontró su voz. ¿Cómo podrías saber sobre la fusión Continental? Esa información está clasificada en los niveles más altos. Sofía sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo que la sangre de Víctor se helara. ¿Lo está, Víctor? Hizo clic nuevamente, y la pantalla mostró un análisis integral del impacto de la fusión en el rendimiento del portafolio, completo con proyecciones que se extendían mucho más allá de cualquier cosa a la que Víctor tuviera acceso. «La proyección correcta para la cuenta Henderson», dijo Sofía, «teniendo en cuenta todas las variables relevantes, es 6.1%, todavía rentable, pero significativamente menor de lo que sugiere la presentación de Víctor». Robert Kim asintió con aprobación. «Eso se alinea con nuestro análisis independiente. Excelente trabajo, Sofía». Víctor miró alrededor de la sala con creciente pánico. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todos actúan como si esto fuera normal? Es una limpiadora». El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Patricia López se levantó, su expresión grave. «Víctor», dijo lentamente, «creo que es hora de que aprendas la verdad sobre quién es realmente Sofía». Sofía se giró para enfrentar a Víctor completamente, y mientras lo hacía, algo fundamental cambió en su porte. La postura sumisa había desaparecido, reemplazada por una autoridad que parecía irradiar de su mismo núcleo. «Mi nombre es Sofía Castellanos», dijo, su voz llevando un poder silencioso que comandaba atención. «Y soy la hija de Eduardo Castellanos, el fundador de Meridian Financial». Víctor sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Eduardo Castellanos. La figura legendaria que había construido Meridian de la nada hasta convertirla en una de las instituciones financieras más poderosas del país. El hombre cuyo retrato colgaba en el vestíbulo principal, cuya visión y principios se citaban en la literatura de la empresa, cuyo legado era la base sobre la cual se construía toda la cultura corporativa. «Eso es imposible», susurró Víctor. «Eduardo Castellanos murió hace 15 años».
Nunca tuvo hijos. Tuvo una hija, respondió Sofía. Una hija que abandonó cuando tenía 12 años porque creía que mostrar debilidad o sentimiento socavaría su imperio empresarial. Una hija que fue criada por tutores y niñeras mientras su padre construía su fortuna, luego desechada cuando se convirtió en un inconveniente para su imagen. Caminó más cerca de Víctor, sus ojos nunca dejando su rostro. Una hija que pasó los siguientes 20 años aprendiendo todo lo que había que saber sobre finanzas, sobre negocios, sobre la empresa que su padre construyó. Una hija que eventualmente regresó para ver en qué se había convertido su legado. Las piernas de Víctor se sentían débiles. Se agarró del borde de la mesa de conferencias para apoyarse. Pero ¿por qué? ¿Por qué fingir ser una limpiadora? ¿Por qué someterte a la humillación? Terminó Sofía. ¿Al desprecio? ¿A ser tratada como menos que humana por personas como tú? Gesticuló hacia los miembros de la junta, todos los cuales estaban observando el intercambio con expresiones que iban desde la fascinación hasta el disgusto, porque quería ver en qué se había convertido Meridian Financial. Quería entender cómo los empleados de mi padre trataban a las personas que consideraban por debajo de ellos. Quería saber si los valores que él afirmaba defender estaban siendo practicados realmente, o si eran solo palabras en una declaración de misión. La mente de Víctor retrocedió a través de 18 meses de interacciones, cada comentario cruel, cada humillación pública, cada momento cuando había usado a Sofía como objetivo para su propia inseguridad y ambición. La Junta ha estado al tanto de mi presencia durante algún tiempo, continuó Sofía. Han estado observando para ver cómo la gerencia de la empresa trata a sus empleados más vulnerables. Han estado evaluando si las personas en posiciones de poder encarnan los valores que mi padre pretendía inculcar en esta organización. Se giró para dirigirse a la sala, y me temo que los resultados han sido decepcionantes. Patricia López se levantó. Víctor, basándonos en las observaciones de Sofía y nuestra propia investigación sobre tu estilo de gestión, hemos decidido hacer algunos cambios en la división de préstamos comerciales. Víctor sintió que su carrera se desmoronaba bajo sus pies. Por favor, ¿puedo explicar? ¿Puedo hacerlo mejor? No sabía. ¿No sabías qué? Preguntó Sofía. ¿Que deberías tratar a las personas con dignidad humana básica? ¿Que el respeto no está determinado por el título del trabajo o el salario? ¿Que la crueldad dice más sobre la persona que la inflige que sobre la persona que la recibe? Volvió a la pantalla de presentación, donde las proyecciones defectuosas de Víctor todavía estaban en exhibición. La verdad es, Víctor, que nunca te molestaste en verme realmente. Si lo hubieras hecho, podrías haber notado que nunca limpié tu oficina realmente. Observé, escuché, aprendí. Te vi cometer los mismos errores que cometió mi padre, tratando a las personas como recursos desechables en lugar de seres humanos dignos de respeto. Víctor se hundió en su silla, el peso completo de su situación finalmente golpeándolo. ¿Qué pasa ahora? Sofía miró a Patricia, quien asintió. Ahora, dijo Sofía, arreglamos lo que está roto. Hizo clic en una nueva diapositiva, revelando un plan integral de reestructuración para la división de préstamos comerciales. La cuenta Henderson será gestionada usando las proyecciones correctas que he delineado. Los objetivos trimestrales se ajustarán para reflejar expectativas realistas en lugar de ilusiones. Y lo más importante, esta división implementará nuevas políticas sobre el trato a los empleados y la conducta profesional. Víctor observó en silencio aturdido, mientras Sofía delineaba cambios que transformarían todo lo que él creía saber sobre la jerarquía corporativa y el estilo de gestión. Además, agregó Patricia, Sofía se unirá a la junta directiva en una capacidad oficial, aportando su experiencia y la visión de su padre para influir en las decisiones de política en toda la empresa. Sofía se giró hacia Víctor una última vez. En cuanto a ti, Víctor, tienes una opción. Puedes aprender de esta experiencia, cambiar tu comportamiento y continuar trabajando aquí en una capacidad reducida bajo estrecha supervisión. O puedes irte con una carta de recomendación que refleje tus habilidades técnicas, pero que señale tus deficiencias en liderazgo y relaciones interpersonales. Víctor la miró fijamente.
viendo claramente por primera vez la inteligencia y la fuerza que siempre habían estado allí, ocultas detrás de la fachada de humildad que él había confundido con debilidad. «No entiendo», dijo finalmente. «¿Por qué darme una opción en absoluto? ¿Por qué no simplemente despedirme?» La expresión de Sofía se suavizó ligeramente. «Porque todos merecen la oportunidad de crecer, de convertirse en algo mejor de lo que eran». Eso es algo que aprendí de 18 meses de observar cómo se comporta la gente cuando creen que nadie importante está mirando. Recogió sus materiales y se dirigió hacia la puerta. Mi padre construyó esta empresa sobre el principio de que el éxito financiero nunca debería venir a costa de la dignidad humana. Me tomó mucho tiempo entender ese principio yo misma, y aún más tiempo descubrir cómo honrarlo. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a la sala llena de ejecutivos poderosos y un gerente medio destrozado. La prueba del carácter no es cómo tratas a las personas que pueden ayudarte a avanzar en tu carrera. Es cómo tratas a las personas que no pueden. Y Víctor, fallaste esa prueba espectacularmente. Mientras Sofía salía de la sala, Víctor permaneció sentado en la mesa de conferencias, rodeado de miembros de la Junta que ya estaban discutiendo cronogramas de implementación y cambios de política como si él no estuviera allí. Durante 18 meses, había creído ser el depredador en un mundo lleno de presas, usando su posición para elevarse a sí mismo, disminuyendo a otros. Ahora entendía que había sido la presa todo el tiempo, observado y evaluado por alguien cuyo poder y autoridad eclipsaban los suyos. La ironía era casi demasiado dolorosa para soportar. La mujer de la que se había burlado por no tener saldo bancario era la heredera de un imperio financiero valorado en miles de millones. La mujer que había descartado como intelectualmente inferior había estado corrigiendo silenciosamente sus errores y protegiéndolo de las consecuencias de su incompetencia. La mujer que había tratado como invisible había sido la persona más importante en la sala todos los días. Patricia López se acercó a su silla. «Víctor, necesitamos tu decisión. ¿Te quedarás en la empresa bajo los nuevos términos o presentarás tu renuncia?» Víctor miró alrededor de la sala de juntas vacía, viéndola ahora con ojos diferentes. La mesa de caoba, las obras de arte caras, la vista panorámica de la ciudad abajo. Todo había sido construido por un hombre que entendía que el verdadero poder no venía de dominar a otros, sino de elevarlos. Y su hija, la mujer que Víctor había pasado 18 meses tratando de derribar, acababa de ofrecerle algo que él nunca le había mostrado a ella: misericordia, oportunidad y la posibilidad de convertirse en alguien mejor de lo que había sido. Por primera vez en su vida adulta, Víctor Harrington comenzó a entender lo que significaba ser verdaderamente humilde. «Me quedaré», dijo en voz baja, «y lo haré mejor». Patricia asintió. «Eso espero, Víctor, por el bien de todos». Mientras ella salía de la sala, Víctor permaneció solo con sus pensamientos y el peso de 18 meses de crueldad, que nunca podrían ser retirados, pero tal vez, pensó, podrían ser equilibrados con algo mejor en el futuro. Afuera de las ventanas de la sala de juntas, la ciudad se extendía infinitamente en todas las direcciones, llena de personas cuyas historias nunca se había molestado en aprender, cuyas luchas nunca había tratado de entender. Hoy, eso comenzaría a cambiar, porque a veces la lección más poderosa no viene del éxito, sino de ser forzado a confrontar las peores partes de ti mismo a través de los ojos de alguien a quien subestimaste. Y a veces, si tienes mucha suerte, esa persona tiene suficiente gracia para darte una segunda oportunidad de hacerlo bien. Y si te quedaste conmigo hasta el final, deja un comentario diciéndome qué pensaste de la historia y qué tipo de historias te gustaría escuchar más. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.